Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Esta va a ser la típica reacción que vamos a meter un montón de equivocaciones porque tiene su historia este grupo. A todo esto, Song Moments es quien patrocina la reacción y tenemos a Temblanc, que claro, este grupo que por lo que estoy viendo es Temblanc es la banda de rock ficticia de la serie de Netflix Glass Heart, que está basada en el manga de Wagaki Mio. Y claro, debido al éxito del programa, la banda ha dado el salto a la vida real. Y, y claro, em, una cosa son, digamos, quien interpreta la serie y otra cosa son los músicos reales Ujú. que estoy aquí tratando de averiguar quiénes son, y por lo que veo son los siguientes. Tenemos de vocalista a Yu Miyazaki, a la guitarra solista, que además creo que es el productor, Takeru Sato. De guitarrista rítmico tenemos a Keita Mashida y el bajista Jun Shison. Bueno, pero lo mismo, es que en este tipo de casos no sabes si estás diciendo realmente los nombres de los músicos o son los actores que interpretan. De hecho, no sé, tendría que investigarlo si esta serie es serie O es anime. o es anime o qué historia. Vamos a ver si veo alguna imagen. Esto parece imagen real, ¿eh? Esto parece imagen real. Así que, bueno, decidme en comentarios, por favor, aclaradme quiénes son los músicos, quiénes son los actores reales y todo eso, porque... Así que, bueno. Lo que parece que vamos a ver es el tema Senritsu Tokesho y Eien Fenia. Así que, bueno, es lo que hay. Y con esto vamos a trabajar y nos lanzamos a A la pecho piscina. descubierto a la piscina. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. お待たせ。また夢の中なのか確かに触れたはずなのに夢かうつつ仕分け作業そもそもどれだけの意味があんだけ雨粒たちが僕らの理解などはるか悠々と超える旋律でこの命を祝してるもしかしたってもしかしなくたって月当たりのに見つかるそんな二人が僕と君だなんて君に見えるはずなくて君の傘の持ち方で優しさの意味の全てを知った僕はただ見よう見まねたばねるよう下を向いて泣いた何回溢れかき回されたって歌は恋に見つかんだ迷子になったチャチなメロディーが歌えるよな Bueno, 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 es una voz curiosa, ¿no? Tirando a grave Sí. este registro vocal y bueno, pues claro, esto de que sea un grupo concebido originalmente para una serie y claro, es curioso, ¿no? Porque claro, ahora ver la banda que tome realidad, pues no deja de impactar, ¿no? Bueno, de hecho, yo no descarto que sean los propios actores los que están tocando los instrumentos, Puede ser, puede ser. que tiene pinta, tiene pinta. De hecho, sería cuestión de ver el...
el reparto, ¿no? Pues parece que son los actores los que tocan. Pues mira, mira. Parece. Eso es lo que parece. Ahora, bueno, si es así, pues tiene doble mérito, ¿no? Pues sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a continuar comentando, ¿no? A ver, bueno, los dos temas más o menos van en la misma línea, ¿no? Es decir, funcionan em, como si fueran una historia de bueno, un poquito comentando sus vulnerabilidades y también un tema de redención. Eh, Hablan de la angustia, del aislamiento, de la búsqueda de la propia identidad, de, de bueno, de salir a la luz y bueno, y que como dejar ser capaz tal vez de gestionar recuerdos dolorosos. em, Complicado a veces, ¿eh? Encontrar el sentido aquí a las letras. Sí, 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 sí. Que los amigos japoneses Sí, yo hacen. creo que básicamente son canciones eso, de poner los sentimientos a exteriorizarlos, ¿no? Y después, pues, desahogarse un poquito a través de la música, porque Sí. es lo que yo voy entendiendo. Bueno, tiene que ser más complejo porque además, hmm, más o menos, eso es. Es que, claro, va funcionando así, como un poquito con metáforas. Eso de que la belleza y la eternidad no se encuentran en la perfección incorruptible. Bueno, es complicado. Vale. Bueno, pues no siempre os puedo dar un contexto perfecto, ¿eh? Con las letras, pero bueno, lo intento. Venga, vamos a continuar. Están tocando bastante bien. Se le ve que por lo menos tienen Tienen actitud. actitud. Sí, el cantante creo creo que no está en el mejor de sus días, ¿vale? Porque aunque llega a las notas, pero o es un tono de voz natural bastante ronco, ¿vale? O está Porque constipado. si tú escuchas la primera vez a Joe Cocker, dice tú, este hombre Sí, claro, está. está con una gripe de caballo, ¿vale? Es que tiene una voz como rasposa, grave. em, entonces es un tono muy particular. Vamos a seguir escuchando y voy a tal vez analizando un poquito mejor. かき回されたって歌は恋に見つかんだ迷子になったチャチなメロディーが歌えるよな月は太陽に見つかるそんな二人が僕と君だなんて君に言えるはずなくて君の肩の震え方で悔しさの本当の意味を知った僕はただ視差も忘れ無我夢中で君を抱き寄せたはじめましてテンブランクです Bueno, un tema muy cortito y supongo que este será ya el segundo tema, pero que yo me reafirmo, mi intuición es que ese día no estaba bien de la voz, está como el pobre se le veía un poquito sufriendo con la garganta y yo que para ese tipo de cosas tengo como un sentido arácnido, es decir, yo Sí, sí. cuando alguien no está bien de la voz, a mí me entra agobio. Pero físico, lo somatizo, ¿vale? Es decir, y sin querer empiezo yo a notar hasta la tensión Sí, sí. en la garganta de viendo sufrir cantando, pero estaba logrando los tonos, pero con dificultad. Bueno, a ver, en la guitarra veo que juega con sus arpegios, que tiene un tono así más o menos
limpio, no abusan de distorsión, juegan mucho, ¿no? Con las armonías, es un estilo bien, bastante competitivo, ¿no? Es decir, a la hora de tocar, son gente que sabe. Ahora, es complicado de saber porque no sabes muy bien si son, hasta qué punto ellos son compositores, hasta qué punto son los temas de la serie que ya están compuestos, todo eso también influye, ¿no? Sí, Pero claro. bueno, que den el paso real a tocar en directo me parece, para empezar, muy valiente, ¿no? Además de verdad, ¿eh? Sí, sí. Em, la verdad es que las dos guitarras, bueno, ¿dos guitarras eran? Espérate, o una sola, ¿no? Era una, espérate, Sí, era uno. guitarra, bajo, batería, ¿no? Sí, Vale, pues la guitarra bien, el bajo lo mismo, es decir, sin hacer tampoco virguerías, pero lo que se trataba era, bueno, de hacer todo lo que eran las frecuencias graves y la batería, por cierto, muy bien, que era una chica, em, todo en su sitio, la música muy compacta, el teclista estaba apoyando también con la voz, así que como grupo daban totalmente, digamos, aprueban, ¿no? Como banda sí, sí, sí. real. Ujú, muy bien. 懐かしい歌が聞こえたそう思う Perdona que te diga, ¿has visto que la voz ya es diferente? Aquí está mejor de voz. Aquí es que se le nota, estaba constipado o algo el anterior. Yo que para Sí. eso. Venga. 懐かしい歌が聞こえたそう思ったら君の笑い声でただの偶然と心が処理する間もなく君の音が僕の隙間に流れた永遠が僕らを見てかわいそうな目をすると君は不思議そうに笑ってみせた平然と僕の中にある大事なものたちの順番を勝手に入れ替える君僕が抱きしめる代わりに声を殺し叫んだ無様だと笑われようと誰にも習ったことない選んだ命 Están tocando como. Esto parece, es como una presentación de la serie en Netflix, ¿vale? Y le están tocando al público en directo Al en lo público, que sí, ha sí. sido como a la premier Sí, o lo que sea, ¿no? Oye, qué incómodo que les hayan puesto el teclado en el suelo. Qué malos. pues un poco, sí. No podrían estar sentados en el sofá En el sofá, y el efectivamente. teclado, ¿vale? Es decir, a su altura para tocar cómodamente. Claro, le han querido dar como un ambiente como más de cercanía, ¿vale? De somos como vosotros, como el público, ¿vale? Para conectar con la audiencia joven, supongo. Tendré que echarle un vistacito a la serie. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, habrá que echarle un ojo a ver Eh, cómo se desenvuelven actualmente. ostras, tío, es decir, por el aspecto de ellos, tienen una edad indeterminada, te lo digo, ¿eh? Es decir, pueden tener perfectamente de 18 a 40 años. Es decir, porque el cantante le he visto ahí unas arrugas, digo, este joven, joven no es, ¿eh? Lo mismo me equivoco, pero sin Pues embargo, sin embargo, aquí el teclista se le ve mucho más jovencito, ¿lo ves? El cantante tiene sí, sus sí. arrugas y sus historias, ¿eh? Este pasa por joven, pero este ya Ya, chilla. ya.
Este ya tiene mucha mili hecha. Y al igual que la batería, ¿no? Este también se ve jovencita. El guitarra, digamos, eh, sí se le ve más mayor. Así que no tengo ni idea de las edades. Si lo sabéis, ponedlo, por favor. En fin, a mí en general me gusta, creo que es curioso, ¿no? Que puedan ser actores que a la vez tocan. Yo no sé si a la hora de hacer el casting buscan precisamente eso, gente que ya supiera tocar para que a la hora de interpretarlo en la serie diese visos de realidad, ¿vale? De que realmente están haciéndolo, o no lo sé. Esto en series americanas es bastante frecuente, ¿no? Es decir, encontrar gente que sabe hacer un poquito de todo, que te sabe cantar, que te sabe tocar instrumento, que te sabe bailar. En fin, ¿cómo lo has visto, David? Pues la verdad que lo he visto muy bien. Además que son los actores de la serie, ¿eh? No, no son músicos. Ujú. Y hay que tener valor para hacer un concierto ahí sin ser profesional de la música, Sí, ¿sabes? sí. Estoy viendo aquí, he encontrado las edades. No son jóvenes. No son jóvenes. 37, 35, 31 y creo que ella es la más joven que es 25. Pero claro, es que en una serie, si tienen aspecto joven pueden hacer cuántas veces hemos visto que están en el Sí, claro. instituto y son En gente el de, instituto y son gente y de son 30 y gente de tantos. 30 años, sí. Claro, y Dice, tú no hace que no vas al instituto ya 15 años por ahí, que se te pasó la edad del instituto. claro, 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 claro. Pero bueno, oye, la verdad que lo han hecho muy bien, ¿eh? Ujú. Vamos, es que puede aquí ocurrir de todo. Es decir, también puede ser que originalmente hubiera unos músicos reales, digamos, para la serie y al final ellos han sido capaces de interpretar los temas. Es decir, es que, por favor, esto tiene que ver un montón de intrahistoria. De hecho, Songs Moments me ha dicho, aquí hay una historia detrás que te la contaré después. Digo, gracias por no contarme en Mira, el momento. he buscado ahí un poquito de información y Es por- pone trascendencia al mundo real. El proyecto cobró vida propia fuera de la ficción gracias a la creación de álbumes reales con temas musicales producidos por destacados artistas de la industria japonesa, como Yoshiro Noda de Radwimps y Taka de One Ok Rock. Ah, mira, Taka, De- lo conocemos a Taka, sí, 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 sí. sí. Debido a la popularidad de la serie de Netflix, el grupo ha realizado eventos y conciertos especiales para los fans. Ujú. Así que, pues mira, Bueno, bueno, veremos tiene buenos productores, sí. a ver dónde acaba esto. Muy bien, bueno, pues ha estado muy curioso. Así que gracias, Songs Moments, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.